Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse una vez más a una reunión del Grupo de Interés en Cirugía Vascular y Endovascular de la Fundación Cardioinfantil. Hoy tenemos una charla, es un caso clínico de endofuga a cargo de nuestro coordinador del eje académico, el doctor Sebastián Gómez Galán, y de nuestro vicepresidente, Camilo Andrés Colonia Sandoval. Entonces, no siendo más, les doy la palabra. Listo, muchas gracias Alejandro. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema distinto, pero va a ser bien interesante para todos y vamos a empezar con este caso clínico. Entonces, pues vamos a presentar un paciente masculino de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia bajo manejo farmacológico, síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño en manejo con CPAP, hiperuricemia y aneurisma de aorta abdominal infrarrenal asociado a extabaquismo. Este aneurisma de aorta abdominal fue reparado en 2016 por vía endovascular. Llegó un control por cardiología y le hicieron un ecocardiograma en el cual encontraron una hipertrofia ventricular izquierda con FEBI normal y sin otros hallazgos de importancia. Sin embargo, en esta consulta por cardiología, el paciente refiere que le está doliendo la pierna, que tiene un cuadro de claudicación en miembro inferior izquierdo hace 4 meses de evolución y que solo logra caminar más de 150 menos de 150 metros y cuando llega a los 150 metros tiene que parar para volver a reanudar la marcha. En el examen físico, el paciente, pues además de referir la claudicación que ya previamente mencioné, se encuentra con hipertensión arterial en el límite inferior de 140-80, con el resto de signos vitales normales, frecuencia cardíaca 86, frecuencia respiratoria 16, temperatura de 36 grados centígrados, y se encuentra un pulso pedio izquierdo disminuido sin otras alteraciones al examen físico. En las imágenes, acá tenemos, él llega con este angiotac de abdomen, tomado el 17 de marzo de 2023, en el cual logramos observar, ahí vamos viendo cómo se empieza a ver el aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con la endoprótesis aortoilíaca y se ven hallazgos de endofuga tipo 2. Ahorita les muestro dónde se ve la endofuga. Y se ve más abajo, esperemos a que llegue, se empieza a ver obstrucción en la ilíaca común izquierda. Listo. Aquí en esta imagen, aquí vemos la endoprótesis y aquí lo que vemos aquí es la endofuga. Esto es lo que está causando que salga sangre y empiece a drenar al saco neurismático de acá, que esto es lo que, esta rayita blanca que vemos aquí. A este paciente se le toma un nuevo angiotac. Este nuevo angiotac va a mostrar un aneurisma aórtico abdominal con leve incremento de tamaño. Este tamaño ha ido aumentando 3 milímetros en los últimos 3 años. Lo mismo con la misma endoprótesis, con la endofuga tipo 2, sin cambio respecto a su estudio previo, o sea, la endofuga sigue ahí. Sigue con la obstrucción de la ilíaca común izquierda, asociándose al cuadro claudicante del paciente. Y pues otros hallazgos se ven lesión focal hepática ya conocida por el paciente y por todos los servicios, cambios degenerativos en L5 y S1, espondilolisis entre L5 y S1, con anterolisis grado 1, como otros hallazgos además, pero aquí lo que estamos viendo es básicamente lo mismo y aquí esta rayita blanca es lo que logramos ver de la endofuga. Pero básicamente lo importante entre estas dos imágenes es que el saco neurismático ha crecido. Por eso, pues, el paciente fue llevado a un ortograma como ortograma diagnóstico y en la misma intervención se hizo corrección de la endofuga y se dejó manejo médico con silostazol. En el procedimiento, esta no es la imagen del paciente, eso es un ortograma como para que los demás sepan más o menos cómo es un ortograma. Y lo que se hizo fue hacer el ortograma por punción femoral derecha, se hizo embolización de la endofuga, se hizo una implantación de un coils en el saco y un plug vascular, y después se volvió a hacer un ortograma para verificar que la endofuga se haya corregido y pues ya se hizo el cierre del paciente. El paciente se llevó a UCI y se hizo salida a los 2 días con evolución favorable. Entonces, pues acá ya le doy la palabra al doctor Gómez como para que entremos en detalle de lo que es la endofuga, como para que tengamos más claro lo que es el cuadro clínico del paciente.
Bueno, Camille, voy a compartir pantalla, ¿listo? Listo. Bueno, yo sé que el caso clínico es un poco complejo, Cami. Hay unas cosas, el segundo angiotac ahora lo volvemos a mostrar para explicarles los tags a los doctores, pero entonces hagamos la revisión de endofugas para que después puedan entender mejor los tags, si a todos les parece. Entonces, la revisión que voy a hacer es básicamente de endofugas tipo 2. No se preocupen a los estudiantes que tal vez no entiendan qué es una endofuga. Ahora voy a mostrar un video donde tal vez les expliquen o se les aclare más las dudas acerca de qué es una endofuga. Esta charla va enfocada a endofugas tipo 2. Ya hablaremos de eso. Entonces, a manera de introducción, lo que hemos hablado en nuestro órgano estrella en el grupo, que es la aorta, eh, los aneurismas son la 10ª causa de muerte en hombres en Estados Unidos, lo cual lo hace una patología importante que acarrea costos, acarrea morbilidad y que es pertinente estudiarla y cada vez que sepamos más de esto para intentar que la enfermedad pues la podamos controlar. 150.000 muertes en el mundo al año. Como hemos dicho varias veces, el EVAR, que es la terapia endovascular para el aneurisma, el reparo endovascular para los aneurismas de aorta, inicia en Latinoamérica en el año 91 con el doctor Parodi, argentino, lo cual es un orgullo para todos los latinoamericanos. Y vean que aquí también se puede hacer, digamos, investigación y ciencia. El EVAR ha tenido unas ventajas y es que ha mostrado que ha venido con disminución de la morbimortalidad en pacientes que sufren de aneurisma de aorta abdominal, pero sin embargo también tiene fallas y tiene complicaciones y tiene unas características que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a un paciente a una terapia endovascular. Y es que son pacientes que apenas uno les coloca el endoinjerto o la endoprótesis, pues son pacientes que hay que hacerle seguimiento prácticamente de por vida por un cirujano vascular. ¿Por qué? Porque la permeabilidad a largo plazo no se ha evaluado, no se ha evidenciado que sea mucho mejor que la cirugía abierta. Entonces es muy importante hacerle el seguimiento. Y la gran mayoría de complicaciones o de reintervenciones de un EVAR están causadas por las llamadas endofugas, que es el tema que vamos a tratar. Se estima que aproximadamente 25% del EVAR pueden terminar en algún tipo de endofuga. Esto es importantísimo porque, como les digo, es la complicación más frecuente y la que más tenemos que buscar en nuestro seguimiento. Esta estimación pues es, digamos, falta estudios para hacer la estimación adecuada, pero es más o menos lo que se estima. Esta es la clasificación de las endofugas. La endofuga tipo 1 y tipo 1B es que endofuga básicamente es que ustedes tienen el aneurisma y sellan la aorta o el flujo sanguíneo lo excluyen del saco aneurismático para evitar que siga presurizándose y siga aumentando el tamaño y con esto llevar a cero el riesgo de ruptura. Pero lo que pasa con las endofugas es que por alguna parte o sea, de la endoprótesis o de las conexiones de las endoprótesis o de las ramas del saco, sigue llegando sangre, lo cual evita, continúa la presurización, continúa el flujo hacia el saco y existe el riesgo de ruptura. Entonces, las endofugas tipo 1 y tipo 1A y 1B son las que la fuga está a través de las uniones de la inserción de la prótesis con la aorta nativa. Entonces, 1A es cuando es en la parte proximal de la aorta y 1B es cuando está en la parte distal de las ilíacas. Las endofugas tipo 2, yo encontré esta clasificación tipo 2A y tipo 2B, básicamente es el llenado del saco aneurismático a través de un vaso
que llega al saco neurismático. ¿Cuáles son los vasos que llegan al saco neurismático donde está la endoprótesis? Son usualmente la arteria mesentérica inferior, las arterias lumbares, puede haber renales accesorias o en algunos casos la misma hipogástrica cuando tenemos asociado una neurisma de ilíacas. La tipo 3 es un inadecuado sellamiento en el overlapping de los stents, es decir, donde hay una unión con las extensiones. La tipo 4 es asociada a la porosidad del injerto. Y la tipo 5 es cuando tenemos una llenado no claro, una endofuga no clara y una expansión del saco que no tenemos claro. La tipo 1 y la tipo 3 son las que más, digamos, tenemos que estar alertas porque es un riesgo alto de continuar la presurización del saco y el riesgo de la ruptura permanece, porque esas son las que tenemos que buscar y las que necesitan de tratamiento pues, de forma inmediata. La tipo 2 es la que les cuento de que está presurizando a través de las ramas de la... ¿Alguien está hablando por ahí? La tipo 2 es la que llena el saco a través de las arterias viscerales y para esto tenemos que tener una estrategia variable y la pregunta es si necesitamos un manejo conservador. Digamos que históricamente el manejo de las endofugas tipo 2 es un manejo de espera y esperar que se trombosen y se cierren y de seguimiento. Sin embargo, hay unas características de las aneurismas, de las endofugas tipo 2 que tenemos que tener en cuenta porque hay algunos sitios, hay algunas ocasiones donde hay que tratarlas y operarse. Entonces, uno tiene que mirar cuáles son los predictores prequirúrgicos, intraoperatorios y posquirúrgicos para evaluar cuáles son los pacientes que van a terminar o con endofugas o que ya tienen la endofuga y que van a necesitar de algún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, los predictores prequirúrgicos de crecimiento les falta estudios, han intentado estudiarlos para que si usted le dicen, no, es que este es un predictor para que este paciente va a ser endofuga, pues tratarlos profilácticamente, pero ninguno ha tenido una evidencia lo suficientemente grande como para dar una recomendación adecuada. Entonces, las endofugas más comunes de todos los EVAR son las tipo 2. Por eso, sin embargo, son las que menos se operan porque el manejo inicialmente es conservador. ¿Cuál es la causa? Hay un llenado retrógrado o colateral de las lumbares, hipogástricas o arteria mesentérica inferior, como ya lo mencioné, y se subclasifican en 2A y 2B, dependiendo de la cantidad de vasos que están contribuyendo al llenado del saco. Aquí vemos pues un diagrama de cómo es más o menos las características de las endofugas. Entonces, la endofuga tipo 1 es aquí en el sellado del aneurisma, de la aorta con la endoprótesis, y llena a través de la unión con la arteria nativa. La endofuga tipo 2, a través de la ilíaca con endofuga tipo 2, y esas, digamos, son las ramas. Aquí les voy a mostrar un video de YouTube donde explican más o menos cómo son las endofugas para que lo tengan un poco más claro. Endoleaks after endovascular aneurysm repair. An abdominal aortic aneurysm can be treated by a minimally invasive procedure that places a stent graft inside the abdominal aorta. The stent is designed to protect the integrity of the aortic wall. The aneurysm is not physically removed. While the treatment offers certain benefits that open surgery does not, including faster recovery, less complications, and less pain post-procedure, placement of a stent creates potential for developing an endoleak. An endoleak occurs when blood continues to circulate in the aneurysm sac. To reduce the risk of aortic rupture, continued monitoring for endoleaks is necessary following stent placement. The two most common endoleaks are known as type 1 and type 2. Type 1 endoleaks affect approximately 1 to 2% of patients and occur when an ineffective seal at the top or bottom edge of the stent allows blood to flow into the aneurysm sac directly from the aorta. This is usually due to stent migration, and occasionally the stent can completely detach and fall into the aneurysm. The treatment for this complication is either the introduction of a new stent or the repair of the aneurysm via open surgery. Type 2 endoleaks are the most common, affecting between 10 and 15% of patients.
These leaks are due to retrograde or reverse direction blood flow entering the aneurysm sac from small lumbar arteries and or the inferior mesenteric artery. Type 2 endoleaks may resolve themselves, therefore close monitoring precedes further treatment options. The remaining 3 types of endoleaks occur more rarely. Type 3 leaks occur when there is a gap between the main body of the stent and its smaller leg component, which can develop over time due to progressive angulation. These gaps are closed with glue, the interposition of another stent, or the dilation of the existing stent to improve its position. Type 3 leaks are seen less frequently due to newer generation stent graft materials. A type 4 leak is transgraft hyperfiltration, where blood slowly filters through the walls of the stent into the aneurysm sac. Type 5 endoleaks are characterized by continued pressure and growth of the aneurysm sac without any definable endoleak. For many, endoleaks are a source of confusion and anxiety. However, with education, proper treatment, and follow-up care, stents provide an appealing alternative to open surgery. Bueno, entonces digamos que ese es un resumen de cuáles son las endofugas para que pues todo lo tengamos claro. Entonces, a forma de cuáles son las indicaciones, digamos, prequirúrgicas, digamos que este estudio, que es un registro Eurostar de una gran base de datos acerca de aneurismas de aorta abdominal, considera que 3.595 pacientes, aproximadamente la endofuga tipo 2 tiene una incidencia del 9% al mes de seguimiento, pero pues uno no opera el 9% de los pacientes, por lo que les digo que inicialmente pues el manejo es seguimiento y esperar a ver si esta endofuga tipo 2 se cierra. Este autor, Arco, y sus colaboradores lanzan unas posibles variables de cuándo un paciente prequirúrgico puede llegar a tener la posibilidad de hacer una endofuga tipo 2. Entonces ellos consideran que el número de lumbares es importante, la permeabilidad de renales accesorias, el tamaño previo del saco y la permeabilidad o no de la arteria mesentérica inferior. Sin embargo, pues esto falta demostraciones científicas para comprobar que sea así y que uno deba llevar a los pacientes a hacerle una embolización profiláctica de las lumbares o de la mesentérica inferior. Entonces ellos lanzaron una hipótesis, es que múltiples ramas permeables pueden dar una permeabilidad retrógrada y anterógrada. Esto es sumamente importante porque para que la permeabilidad permanezca en el tiempo y determine si una endofuga tipo 2 debe ser tratado o no, debe haber un flujo retrógrado y anterógrado y debe haber un gran paso de sangre. Esas son, digamos, las endofugas que eventualmente a un futuro va a tocar tratar. Por lo cual el tamaño de la rama es muy importante y una rama que soporta un flujo anterogrado como un flujo retrogrado de otra rama diferente hace que esto nunca se trombose y siempre haya flujo circulando a través del saco. Esto, digamos, es la hipótesis de estos autores. Otros factores prequirúrgicos es la edad, las comorbilidades, enfermedades inflamatorias EPOC. Digamos que hay relación de estas patologías con la posibilidad de que si llegasen a tener endofugas tipo 2 se perpetúen en el tiempo y lleguen a requerir un tratamiento adicional aparte del seguimiento. No existe, digamos, algo en la literatura o en la SBS o en las guías de aneurisma que nos hagan pensar en un planteamiento de una prevención de endofugas tipo 2, o sea, no existe. En cambio, sí existe recomendaciones tanto de planeación, tratamiento y planeaciones operativas durante el IVAR que nos hagan prever las endofugas tipo 1 y tipo 3, porque como ya lo mencioné, son las más peligrosas para ruptura y las que toca tratar de forma más rápida. Variables intraoperatorias. Entonces, la mayoría de endofugas tipo 2, como lo mencionó, resulta de las características anatómicas del paciente. Es decir, como les dije, los pacientes que tienen un gran tamaño de las arterias lumbares o de la arteria mesentérica inferior o que tienen muchas lumbares pueden llegar a tener endofugas tipo 2.
Ward, digamos que hace un estudio donde determina que está a favor de la embolización profiláctica de lumbares y de la mesentérica inferior a todos los pacientes que van a llevar, disminuyendo el riesgo de endofugas tipo 2. Y pues eso es cierto, porque si ustedes embolizan todas las arterias, pues eventualmente no van a tener endofugas tipo 2. La cosa es que pues esto sí no se debe hacer de rutina porque realmente es raro el paciente con una endofuga tipo 2 que no se logre embolizar sola. Otra es la fijación. Es muy importante tener en cuenta la fijación de la prótesis a la ilíaca externa, porque si la hipogástrica está permeable y está asociada a una ilíaca aneurismática, puede haber flujo retrógrado a través de la arteria hipogástrica y promover la presurización del saco. Entonces es muy importante también tener una fijación de la prótesis distal a la ilíaca externa. Hablan también de una correlación de la velocidad y la endofuga en el aortograma de salida. Cuando uno habla de aortograma de salida es cuando ya termina de colocar la endoprótesis, pues uno hace un aortograma dentro de la endoprótesis para evaluar evidentemente que la prótesis esté bien colocada, que no hayan endofugas tipo 1 y tipo 3 que toque tratar inmediatamente. Y si hay endofugas tipo 2, entonces pues sencillamente una opción es salir y hacerle seguimiento porque la gran mayoría se van a cerrar al mes y a los 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Ellos mencionan que uno debería hacer un aortograma tardío y las endofugas que dan flujo por más de 6 segundos o durante más de 6 segundos tienen más posibilidades de ser persistentes en el tiempo y que eventualmente tocaría tratarlas en ese tiempo quirúrgico. Los predictores postoperatorios de endofuga tipo 2. Entonces, como les mencioné, la gran mayoría resuelve después del seguimiento, la gran mayoría resuelve a los 6 meses, sin embargo, el seguimiento a 3 años prácticamente que casi todas están resueltas solas, sin tratamiento. Encontré que el EPOC y el tabaquismo están inversamente relacionados con la persistencia de endofugas, pero ojo, no quiere decir que entonces promovamos el consumo de tabaco para que no le dé endofuga tipo 2. Es sencillamente una asociación que se ha visto. Y hay un estudio que coge 220 pacientes y que mencionan que la antiagregación dual o para pacientes que requieren anticoagulación, como no pues, están antiagregados y anticoagulados, puede asociarse a que no se trombosan las endofugas y se perpetúan en el tiempo. El diagnóstico y el manejo, pues el diagnóstico se hace, cuando uno termina el EVAR puede hacer el diagnóstico con sustracción digital, como ya les mencioné, para pues evaluar el sellado completo del EVAR. 2, la fase retardada del aortograma, digamos que eso está por verse y para hacer una referencia para futuros estudios. Importante en el diagnóstico y en el manejo es lo que refiere la SBS en sus guías, y es que el primer TAC de control del EVAR debe ser al mes. Y de ahí en adelante, si uno encuentra una endofuga tipo 2 con flujo de salida y de reentrada, debe confundirse con el tipo 1 y tipo 3, se pueden confundir, entonces uno debería espaciar menos la toma de angiotax y evaluar esto. La mayoría de las endofugas, como dije, resuelven al 6 meses, por lo cual el manejo estándar, el gol estándar es el manejo expectante. De ahí en adelante, manejo angiotax cada 6 meses para el seguimiento del cierre. Y cuando uno que debe mirar en el seguimiento, básicamente lo que uno debe mirar es que la evolución de la endofuga, es decir, si cerró o no cerró, o si persiste en el tiempo. 2, cambios en el saco aneurismático. Entonces, los pacientes que tienen endofugas tipo 2, es muy importante medirles el saco aneurismático, porque si a pesar de que no veamos la endofuga, hay un crecimiento del saco, es que sigue presurizado el saco y habría que mirar la necesidad de intervenir. Y, por supuesto, la integridad de la endoprótesis, de nuestra endoprótesis. Siempre continuar el seguimiento si la endofuga persiste en las imágenes. Aquí en esta imagen vemos una endofuga secundaria a una arteria lumbar, ahí se ve señalada con la flecha. Entonces, es este cambio aquí como de color asociado a la salida del medio de contraste.
Cuando tenemos una endofuga que, digamos, sea una significancia hemodinámica y que tengamos que pensar en considerar llevarlos a un procedimiento terapéutico, cuando la persistencia de la endofuga asociado a un aumento del saco de más de 5 milímetros persiste en 6 meses, hay que evaluar la necesidad de cerrar esa endofuga. O cuando hay un aumento sin necesidad de que la endofuga persista, imaginológicamente de más de 10 milímetros, entonces hay que evaluar la necesidad de reparo. El tratamiento, entonces, uno es la embolización profiláctica, que alcancé a mencionar algo, y es que básicamente es coger durante el EVAR y embolizar las arterias que creamos que puedan llegar a ser una endofuga. El ejemplo más común es la embolización de las hipogástricas. Muchas veces llevamos los pacientes antes de cirugía a la embolización de las hipogástricas cuando tenemos asociado un aneurisma ilíaco asociado. Pocas veces indicado en ramas viscerales, prácticamente que nunca, porque la embolización puede presentar, digamos, superan los riesgos y no mejoran los costos. Por lo tanto, pues una embolización profiláctica para arterias pequeñas como la mesentérica superior, la mesentérica inferior, perdón, o las lumbares no está indicado. El tratamiento posterior a la terapia endovascular, entonces básicamente es embolizar la arteria que uno ubica es responsable de la endofuga. Se puede hacer transarterial o translumbar. La diferencia voy a hablar primero de la translumbar. La translumbar es básicamente ir por una punción a través de los músculos lumbares, llegar al saco neurismático y trombosar no la arteria diana, sino todo el saco neurismático. Y con una tasa de éxito reportada del 80%, necesita experticia del operador. Hoy hablaba con el doctor Barrera que estos abordajes más que todo tienen más experiencia el personal en radiología, y se usa la embolización es mediante químicos. Se usa el cianocrilato, el etileno alcohol. Es muy importante seguir recomendaciones de casa comercial para evitar complicaciones severas como riesgo de isquemia espinal, neuropatía ciática, isquemia de colon por embolización del químico hacia estas arterias. Aquí, digamos, DBAE es el sitio de punción hacia donde uno ingresaría la aguja y sus catéteres para la embolización del saco aneurismático. La embolización transarterial es básicamente igual que entrar a una arteriografía, una angiografía, detección de la arteria diana y ir hasta allá, embolizar con coils de la arteria de entrada y embolizar con coils la arteria de salida. También es operador dependiente, esto sí lo hacemos cirugía vascular acompañado de hemodinamia. No hay estudios que demuestren que una sea mejor que la otra en la tasa del cierre de la endofuga. Sin embargo, depende de la experiencia del centro y de la anatomía del paciente para llegar fácilmente a la arteria diana. Persistencia. Cuando la endofuga tipo 2 persiste, asociado al tamaño del saco después de la embolización, entonces uno lo que puede hacer es una ligadura por laparoscópica de las ramas que uno ya tiene ubicadas, pero digamos que no se ha visto que se tenga buenos resultados la ligadura de esto. A pesar de que el riesgo de una ruptura de un aneurisma por una endofuga tipo 2, el aumento de un tamaño sí es un indicador de riesgo. Entonces, si hay persistencia de la endofuga a pesar de la embolización, digamos que lo que está aceptado actualmente es el reparo y abierto, y que sería el manejo ideal, más el explante de la endoprótesis. Entonces, aquí en el explante hay varias preguntas y hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Ahí vemos una endoprótesis que la están explantando ahí en ese momento quirúrgico. Uno es el pinzamiento, porque estas endoprótesis tienen algunas fijación infrarrenal, otra suprarrenal, y uno no puede pinzar la aorta donde está esta endoprótesis. Entonces, usualmente toca mirar y escoger bien el tiempo de pinza. Usualmente uno puede poner la pinza suprarrenal mientras abre la aorta, explanta la endoprótesis y después cambiar el pinzamiento a infrarrenal. El tiempo de pinza se va a ver aumentado porque no solo es esto, sino corregir la endoprótesis y sacar el explante, que usualmente puede ser difícil porque esto puede estar firmemente adherido a la aorta nativa.
El manejo de las ilíacas es muy importante porque pues también es considerable si uno explanta toda la prótesis de las ilíacas o se baja hasta abajo hasta las femorales o si lo puede reanastomosar a la endoprótesis previa. Si se requiere o no protección de perfusión renal, pues básicamente uno pensaría que no, porque puede hacer, una vez se explante la parte proximal del injerto, puede hacer rápidamente el cambio de clamp a la parte infrarrenal y no demorarse mucho en esto y tener un tiempo de pinzamiento supravisceral rápido que no requiera protección de perfusión renal. Bueno, esta es la charla. Quería traer este dibujo de Vesalio, donde pues ahí empezar el primer libro de anatomía con nuestro dibujo de la aorta. Recordar, hoy hablábamos de historia, entonces la quise traer por el profe Barrera, que el que solo sabe medicina nada sabe. Listo. Preguntas, dudas. Listo, doctor. Si quiere, podemos ver otra vez los tags con ya lo que nos dijo, como para ubicarnos mejor. Si quiere, comparto pantalla y los pongo otra vez. Listo. Polania, ponga el primero. ¿Este? Sí. Es que eso tiene un problema ese tag, y es que puso los cortes sin contraste. Entonces es muy difícil ahí ver eso que se ve ahí blanco, parece es como algún artefacto. Pero Si entonces es quiere, para que en este tag lo que se veía en los cortes contrastados era que sí había cambios, digamos, en el saco aneurismático secundarios a la fuga de contraste tardío, porque como la endofuga es tipo 2, que hacían pensar en una endofuga, y con este tag fue que se decidió llevar a la embolización que explicó Alejandro, no después del que mostró. Entonces, se llevó a la embolización y ahora sí, perdón, Cami, pase la otra. La siguiente, esa. Se llevó a la embolización, se llevó a la embolización, y en el control, después de la embolización de la endofuga, se encontró este tag en donde no vemos una endofuga como tal, pero había crecimiento del saco. Entonces, me gustaría saber, a los que están presentes, en base a lo que hablé, ¿qué creen que toca hacerle a este paciente? Que la endofuga aparentemente está controlada, pero el saco creció, creo que como 6 milímetros en poco tiempo. Doctor, pues asociado a lo que usted mencionó en la charla, pues al no haber como tal una endofuga, pero es un crecimiento mayor de 5 milímetros, pues usted dijo muy claro que hacer un explante de aorta. Sí, entonces este paciente fue llevado hace unos 3 días a un explante de aorta, donde se le hizo un pinzamiento por encima de las viscerales mientras se explantaba la fijación de las renales, y después se cambió a infrarrenal, se explantó y se hizo las anastomosis, una a la arteria nativa y otra a la endoprótesis, bueno, una complicación ahí de un sangrado, pero el paciente hoy ya está, digamos, extubado y está en cuidado intensivo. Muy bien. No sé el profe Barrera si tenga algún comentario. Bueno, sí, mire, lo más importante es lo que usted acaba de mencionar en la presentación, es el seguimiento de estos pacientes. Es un problema, llevamos desde el año, yo creo que el año 98, 99, se colocaron, digamos, las primeras endoprótesis de manera comercial en Latinoamérica. Antes que nosotros empezó Chile, y hubo necesidad de retirar del mercado muchos dispositivos de estos protésicos
por las fallas. Estas fallas fueron ocasionadas básicamente porque se rompía la tela de las endoprótesis, se separaban los componentes de la endoprótesis, porque ustedes saben que es una prótesis o bimodular, o sea, necesita 2 módulos, o trimodular, que necesita 3 módulos, un componente aórtico, un componente para cada una de las ilíacas. Entonces, esas situaciones que estamos hablando de hace 25 años, que iniciamos la colocación de los dispositivos protésicos, pues llevamos 25 años tratando de que no suceda eso, y hay un grupo de pacientes que, a pesar de todos los esfuerzos de diseños, de ingeniería, en casi cada una de las marcas de estas endoprótesis llevamos unas 5 generaciones, una primera generación y presentaron falla, la segunda generación. O sea, cada vez que se hacen mejoras, volvemos a tener problemas. Eso simplemente lo menciono porque no hay una garantía 100% a nuestro paciente de que la terapia endovascular no va a tener problemas en el seguimiento. Entonces, yo creo que la primera cosa que debe quedar clara para todos en los diferentes niveles es que la selección del paciente es un reto, seleccionar cuál es el paciente que se puede tratar con una prótesis endovascular y no hacerle una cirugía convencional abierta. Pero a pesar de que escogemos bien, de que escogemos dispositivos que no fallen, de que cada vez tenemos, como usted mencionaba, sistemas de fijación activa que hace que la prótesis no se mueva, que no vaya a migrar. Entonces, digamos, de las complicaciones de las prótesis está la migración, o sea, que la prótesis se mueva y migre, se corra, que la prótesis se fracture, y vimos las diferentes endofugas. Y esta endofuga tipo 2, que aparentemente es benigna, en un grupo pequeño de pacientes es maligna, y terminamos en que falló el procedimiento, fallaron los recursos que utilizamos, como en este caso que fue la embolización, y los hallazgos intraoperatorios en el momento del explante mostraron que teníamos una presurización de ese saco por unas arterias lumbares muy grandes que no se veían en ninguno de los estudios, y eso simplemente sucede porque uno está haciendo una arteriografía por la luz de la aorta o por la luz del saco, y necesitaría unos tiempos tardíos específicos para ver el llenado de estas lumbares que, como ustedes saben, pues son arterias prácticamente posteriores, de ramas medulares, de ramas de arterias que no son típicas, que tienen llenado por colaterales. Entonces, eso muestra que a veces es imposible determinar cuál fue la causa. También encontrábamos en ese paciente que tenía una arteria IMA, que es una arteria que está en la bifurcación de la aorta, que también llenaba en forma retrógrada el saco. Y estas arterias, como no tienen una anatomía clarísima de entrada en una arteriografía, pues es difícil ubicarlas. Y por eso estos pacientes casi que caería dentro de la clasificación de una endofuga tipo 5, porque la razón de llevarlo, a pesar de haberlo embolizado, es que el saco neurismático siguió creciendo. O sea, sigue creciendo, y prácticamente se denomina una endotensión. O sea, el paciente sigue con una presurización del saco, el saco sigue creciendo en su tamaño, a pesar de llevar, imagínense, íbamos para 5 años del tratamiento de este paciente, y en lugar de disminuir el saco, creció todo el tiempo. Entonces, esta es una clara muestra de que estos procedimientos necesitan seguimiento. Entonces, uno escoge muy bien el paciente, pero hay que pensar en que si ese paciente yo no puedo seguirlo de una manera juiciosa, si vamos a tener limitaciones por su EPS, por su sistema de salud, y este paciente no puede ser seguido, uno creo que tiene que tener la integridad ética para no ofrecerle ese procedimiento al paciente. Entonces, hay muchas otras cosas que vamos a revisar en estos espacios académicos relacionados con
condiciones anatómicas, con enfermedad aórtica de toda su aorta. Hay unas aortas que, a pesar de estar aparentemente definido un buen cuello proximal, unas buenas ilíacas, estas aortas siguen creciendo y siguen creciendo en su diámetro desde la aorta torácica. Y entonces una prótesis que se colocó, un ejemplo, un diámetro 25, la aorta sigue creciendo a un diámetro 26, esa endoprótesis puede soltarse. Se diseñaron entonces los sistemas de fijación, que son unos arpones que se encarnizan, no, utilizando este término, se encarnan dentro de la pared aórtica, se adhieren a ella de una manera activa, y hay una sobredimensión determinada en estas medición de dispositivos, buscando que precisamente si crece la aorta, él también trate de expandirse. Son autoexpandibles y la sobredimensionamos un 20, un 30% para que siga expandiéndose, así el sistema aórtico del paciente siga creciendo. Entonces, es muy importante lo que mencionó de los anticoagulantes, los antiagregantes. Estos pacientes que se sometieron a terapias endovasculares inicialmente eran los pacientes, y siguen siendo pues unos buenos candidatos, los pacientes de alto riesgo. Estos pacientes de alto riesgo son pacientes que, además de su patología aórtica, tienen patología coronaria, requieren doble antiagregación, anticoagulación, son pacientes hipertensos de difícil control y manejo, con fallas renales. Entonces ustedes tienen que entender esa complejidad para que esto contribuya a que el sistema colocado en la aorta puede fallar. Entonces, la endofuga tipo 2 se maneja de manera médica y expectante en la mayoría de los pacientes. Pero lo importante es que si yo lo manejo médicamente expectante es porque voy a estar siguiéndolo, y claramente lo definió el doctor Sebastián, de cuándo deben hacerse las tomografías, cuándo dejo de hacer tomografías, y también hay que entender que no es necesario irradiar al paciente tomográficamente siempre, y con ultrasonidos Doppler color en manos confiables se pueden hacer seguimientos en algún momento de la enfermedad que no se necesita estar sometiéndose a contraste. Esas eran mis observaciones. Creo que la revisión, felicitaciones Sebastián, y el caso de la presentación muy bien Camilo. Sí, es difícil poder tomar exactamente las imágenes que evidencian, pero esos artefactos eran los coils que se veían ahí sin tener el contraste, pero precisamente están colocados en los sitios donde estaban haciendo fugas, que básicamente es esa imagen que estamos viendo, pero por contraste libre y no por los coils, pero exactamente en el mismo sitio. Entonces creo que quedó claramente explícita la presentación, y los felicito. Espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, doctor Sebastián. Creo que no hay preguntas, doctor. Bueno, creo que esa sería la charla de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Nuevamente, muchas gracias al doctor Barrera, al doctor Gómez y a Camilo. Listo, Alejo, Cami, doctor Barrera, gracias. Y pues Muchas gracias, buenas noches, nos vemos. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.